están mis queridos hermanos? Espero que se encuentren bien, por la gracia de Dios. Les deseo las más ricas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y les agradezco por estar acompañándome en un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios, donde conocemos más acerca de las creencias de los pioneros adventistas y de Elena G. de White con respecto al conocimiento de la divinidad. ¿Quién es Dios? Si Jesús verdaderamente es hijo de Dios y todos los temas relacionados a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo. Los invito entonces a poder acompañarme en lo que es este capítulo número 45 titulado Previsiones de la Cruz. Como comentaba anteriormente, El deseado de todas las gentes es un libro escrito por Elena de White que trata sobre la vida de Cristo. Pueden ver todos los capítulos anteriores donde hemos comentado desde los días donde Cristo viene a este mundo como un bebé y estamos ya en una etapa ahora bastante avanzada de su ministerio, donde se acercan los días donde a él le iba a tocar morir en la cruz. El contexto de este capítulo es la relación de Jesús con sus discípulos que lo habían seguido, que no se habían apartado quizá como otros, pero que todavía no lograban entender la naturaleza del reino de Cristo y debido a todos sus preconceptos y la mala enseñanza que tuvieron, las malas interpretaciones, seguían esperando que en algún momento Jesús reine en esta tierra. Entonces Jesús en este capítulo se va a tomar el trabajo de estar con ellos a solas para hablarles un poco sobre las cosas que iban a suceder en sí, ¿no es cierto? Comienza diciendo la sierva de Dios: la senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos, de los ojos de Jesús, ¿no? Conoció la angustia que le sobrevendría, la conoció toda y sin embargo dijo: he aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos acá cómo Jesús había entendido cuál era su misión. Desde chiquito había sido enseñado por su madre y que él comprendió que era el Hijo de Dios y comprendió que todo lo que estaba escrito en la Biblia eh, era sobre él. Y fíjense cómo también nos habla doctrinalmente sobre la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Dice: me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío. O sea, Jesús no solamente llama Padre a Dios el Padre, sino que también lo llama Dios. Y esto lo encontramos en varias partes de la Biblia, e incluso para aquellas personas que dicen que en este momento lo está diciendo como un ser humano. En el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 3, también encontramos un texto cuando Jesús ya está en el cielo, ya fue glorificado, ya está junto a su Padre, y sin embargo dice: el templo de mi Dios, la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, y repite 4 veces mi Dios, para que podamos entender de que el Padre es el único Dios verdadero, incluso también Dios de Cristo, y que no hay tal cosa como un Dios conformado por varios seres, ¿sí? Em, Dice que las escenas que le esperaban a los discípulos, ¿no es cierto? Las escenas que les esperaba a Jesús estaban ocultas para sus compañeros de ministerio. Todo lo que tenía que venir, lo que Jesús tenía que sufrir, estaba oculta para sus discípulos. No obstante, se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su agonía, deberían ver aquel a quien amaban y en quien confiaban, entregado a sus enemigos y colgado de la cruz del Calvario. Pronto tendría que dejar que afrontaran el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguirían el odio acérrimo y la incredulidad, y deseaba prepararlos para sus pruebas. La pregunta es:
¿Por qué la sierva del Señor escribe que los discípulos pronto tendrían que afrontar el mundo sin el consuelo de su propia presencia visible? ¿Por qué ustedes creen que escribe eso? Si tenemos que ver cuál es el contrario, si Cristo tiene una presencia visible y ella lo aclara de esta manera, es porque también tiene una presencia invisible que también da consuelo. Y ahí es donde siempre vamos al tema, ¿no es cierto?, de la identidad del Espíritu Santo. Jesús les dio a sus discípulos el consuelo de su presencia visible, pero pronto no la iban a tener, pero sí iban a tener el consuelo de su presencia invisible, ¿sí? Estaban en uno de los pueblos de Cesarea, bastante alejados de lo que era el odio de los fariseos y de los rabinos y de los sacerdotes, en una nación que era idólatra, pero para ellos era, era tranquila porque no había nadie que los perseguía. Incluso hemos visto en capítulos anteriores cómo lo que Jesús hizo por las personas de estos pueblos idólatras terminó también abriendo sus corazones a que lo aceptaran como Salvador, y hemos visto ejemplos de los endemoniados, de la mujer sirofenisa, de la mujer samaritana también. Hemos visto ejemplos de cómo gente pagana terminó aceptando al Mesías y cómo el mismo pueblo de Dios lo termina rechazando, ¿no? Entonces Jesús los lleva aparte a sus discípulos para poder hablar con ellos en soledad y les pregunta, ¿no es cierto?, antes de empezar a hablar de lo que iba a acontecer, les dice, ¿quién cree la gente o qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Entonces los discípulos tuvieron que aceptar de que la gente no había reconocido al Mesías, que su propio pueblo no lo había reconocido. Pero entonces Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes? Vamos a leerlo, dice, Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta frase, hermanos, tenemos que grabarla en nuestro corazón como una definición de lo que significa el nombre Cristo. Cada vez que nosotros leamos en la Biblia el nombre Cristo, no estamos leyendo simplemente un nombre de pila, sino que estamos leyendo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es una declaración doctrinal, real, literal. ¿Sí? Los nombres no son casualidad en la Biblia. Yo hoy me llamo Roberto y fue porque les gustó a mis padres, pero los nombres en la Biblia tienen un significado muy, pero muy importante. Cuando el ángel le dice a María, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, que en realidad es un nombre que está traducido al español, pero que en hebreo contenía el nombre de Dios. Por eso es que lo odiaban por llamarse Jesús. Y acá también ese otro nombre, Cristo, los discípulos entendían muy bien que no estaban llamándolo por un nombre de pila, sino que el Cristo significaba el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro habría creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado, y ahora dudaban de que Jesús fuese el Mesías a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Es el problema de las falsas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías hablaba de los sufrimientos del Mesías. Y el pueblo judío confundía las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la segunda venida de Cristo y la aplicaban a la primera. Por eso que no reconocieron en Jesús al Mesías o al Hijo de Dios, porque esperaban a un rey terrenal. Sin embargo, Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad.
El curso vacilante de aquellos que ayer le alababan, hoy le condenaban, y hoy le condenaban, no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro, hombre que tantas veces se equivocó, que incluso después le negó, que también esperaba egoístamente tener el mayor lugar y tener un rey terrenal, pero sin embargo acá es un elogio muy grande, ¿no? De los pocos que en la tierra le aceptaron a Jesús en su humillación, no necesitó verlo coronado para creer en él, ¿no es cierto? Y bueno, lo que creía Pedro también lo creían los 12 discípulos, por eso seguían con él, ¿no es cierto? Que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, pero sin embargo no entendían todavía la misión de Cristo. Creían que era el Hijo de Dios, pero no entendían lo que la Biblia decía de él, ¿no es cierto? Como cordero fue llevado al matadero, no lo comprendían. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Presten atención a esto. El Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. ¿Y qué pasó? Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad discernieron la gloria del Hijo de Dios. El Espíritu Santo descansó sobre ellos, discernieron la gloria del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, la gloria del Hijo de Dios. El que tenga oídos que oiga. Jesús contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y acá tenemos una confesión de fe de parte de Elena de White. La verdad que Pedro había confesado, ¿cuál verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Cristo dijo: yo soy el Hijo de Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado. Y esa es la fe del creyente, es el fundamento de la fe del creyente. Ninguna persona que dice ser cristiana, pero niega que literalmente Jesús es un Hijo de Dios, es un verdadero cristiano que acepta a Cristo. No tiene al Hijo, no tiene la vida, y en eso tenemos que ser contundentes, hermanos. El fundamento de la fe cristiana es Jesús como Hijo de Dios. Todo lo demás es un cristianismo apóstata que se ha ido con las doctrinas de Babilonia, que dicen que Jesús es hijo porque es un título, porque juegan un juego de roles. Todas esas interpretaciones humanas, descabelladas, vienen directamente del diablo, directamente del mismo Satanás. Los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Dios y de Cristo, creen que Cristo es el Hijo del Dios vivo. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Y fíjense esto, o sea, entender que Jesús es literalmente el Hijo de Dios se obtiene únicamente. El espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. ¿Quién es el espíritu de adopción? El espíritu de Cristo, la gloria de Cristo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, su Hijo, la gloria de su Hijo. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios.
El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Ah, en verdad, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hermanos, el que puede llegar a comprender que Jesús es nacido de Dios es porque el mismo Dios Padre se lo está revelando. Y el que puede llegar a entender de que ese Espíritu de Dios es Cristo mismo es porque Dios se lo está revelando. Fíjense este detalle tan hermoso, ¿no? Porque dice, el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las cosas más profundas de Dios. Y en otra parte, la palabra de Dios dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Solamente ellos dos son de esa sustancia divina. El Padre porque es eterno, el solo inmortal, y el Hijo porque es engendrado del Padre y por eso hereda todos los atributos del Padre. No hay otra persona que conozca los secretos de Dios sino el Hijo. Pero estas verdades solamente nos pueden ser reveladas por Dios cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Mientras tanto, los que no aceptan esta verdad es porque no tienen a Dios en su corazón y siguen viviendo un falso cristianismo, el cual, el director de ese falso cristianismo es Satanás mismo. Y esto, créanme, no es para ofender a nadie. A mí no me interesa ofender a nadie, sino todo lo contrario, es ganar almas para Cristo. Pero sí debo ser duro y debo ser firme en estas declaraciones, porque el tiempo es corto, el tiempo apremia, y de entender estas verdades depende tu vida eterna, mi vida eterna y la vida eterna de todas las personas de este mundo. Por eso es importante que este mensaje, que estas creencias, las que tengo yo, las que tiene la misma sierva del Señor, Elena de White, estas creencias que salen de la palabra de Dios, que eran la fe fundamental de los pioneros adventistas y que son la fe del cristianismo, deben ser llevadas a todo el mundo hoy mismo. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense que Pedro es nombrado ministro del Evangelio por haber aceptado la verdad de que Jesús es Hijo de Dios y haberla declarado. ¿Por qué digo ministro del Evangelio? Porque fíjense qué significa la llave del reino de los cielos. Son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Y acá por primera vez voy a ser autorreferencial, hermanos. Mi obra, la obra de predicar la palabra de Dios, tiene que tener sabor de vida para vida. Y por eso hago esta amonestación. El que no recibe a Jesús como Hijo de Dios y al que no recibe a Jesús en su corazón viviendo, entendiendo que Él es el Espíritu Santo, no puede formar parte del pueblo de Dios que va a recibirlo cuando venga en gloria. No tiene la llave de los cielos. No puede recibir la palabra de Dios porque la malinterpreta y rechaza al propio Hijo de Dios y le llama a Dios mentiroso, como dice Primera de Juan 5. El que no cree el testimonio de Dios le llama mentiroso. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El que ha dado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No dijo, este es mi amigo con el cual estamos jugando a la familia feliz y por eso hacemos de cuenta que es mi hijo. Él dijo, este es mi Hijo amado y yo le creo a Dios. Y el que no le cree, le está diciendo mentiroso.
La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. ¿Por qué leo esta cita? Porque hay una religión, la religión católica romana, que cuando lee las palabras de Cristo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos están entendiendo que sobre Pedro se va a edificar la iglesia. Pero la palabra Pedro significa un canto rodado, una piedrita chiquita que suele estar en los arroyos. Pero la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que la roca esa desechada por los edificadores, pero que llegó a ser la roca angular, la roca fundamental es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento, ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. Hermano, si estás yendo a una iglesia donde te dicen tenés que creer en estas 28 doctrinas porque si no te vamos a expulsar por apostasía, andate de esa iglesia, hermano. Andate de esa iglesia, no tenés nada que hacer ahí, porque Dios no sanciona ni le da autoridad a nadie para que imponga creencias y pretensiones humanas, obligando a los hombres a tener que regirse bajo ese modelo. Dios le dice a los hombres, mi palabra es el fundamento, Cristo es el fundamento, porque Cristo es la palabra. Cualquier iglesia que tenga una doctrina que vaya en contra de la palabra de Dios es parte de Babilonia. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro, porque Cristo les había empezado a relatar todo lo que tenía que ver con su sufrimiento, con su misión. Les mostraba en la Biblia, en la palabra, donde ellos habían equivocado al mirar. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró hijo de Dios, y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio, se agarró de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sin embargo, lo que sigue contando el capítulo es que ahí Jesús dice, apártate de mí, Satanás. No dirigiéndose a Pedro, sino de verdad dirigiéndose al demonio, que así como lo había tentado en el desierto, diciéndole que si lo adorara todos los reinos serían suyos y que no tendría que pasar por todo el sufrimiento, ahora Satanás se interponía entre Jesús y Pedro. Satanás ponía en la mente de Pedro esta tentación para Jesús. Pero Jesús obviamente amaba a Pedro. Sus discípulos no entendían por qué si ahora estaban en una zona lejos de los rabinos, lejos de los fariseos, por qué Jesús tenía que volver a Jerusalén a que lo mataran, por qué no se podía quedar ahí y empezar una obra lejos con la gente que lo aceptara. Sin embargo, sigue diciendo la sierva de Dios, pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los discípulos, sus palabras, esto de llevar la cruz, aunque vagamente comprendidas, señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. Ellos entendían perfectamente que la cruz era un símbolo romano, era un instrumento con el cual se daba muerte a las personas de la más baja calaña, a los más puercos criminales. A eso se hacía cargar la cruz desde el lugar del juicio hasta el lugar de la crucifixión. Y si no querían, se las ataban y los obligaban. Y ahora entendían, pero muy poquito, qué significaba llevar la cruz, pero entendían que Jesús les estaba pidiendo ahora una vida de humillación. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa, pero todo esto Él lo había aceptado por ellos.
Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios, insultos y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó. Esto es lo que Cristo les pide a sus discípulos en aquel entonces y hoy también. Tomar la cruz y seguirlo. Quedaron los discípulos, no se podían convencer, no entendían, era todo un misterio para ellos el por qué Cristo no podía hacer otra cosa. Y llegó el momento en donde debían partir hacia Jerusalén, un viaje que ellos no querían hacer. Si ellos hubiesen podido, quizás lo hubiesen secuestrado a Jesús para no ir, pero su sumisión a Cristo, su fe en Él, terminaron agachando la cabeza y siguiéndolo. Y dice que bueno, ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad, donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero sí conversaban entre ellos, entre sí, en tono bajo y pesaroso, acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas se aferraban al pensamiento de que alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante 6 lóbregos días. Es interesante acá el número 6, ¿no? Como un dato de color. 6 largos días de prueba. Veremos lo que viene en el séptimo. Y acá está la pista, ¿no? El capítulo 46 se titula La Transfiguración. 6 largos días de prueba y la transfiguración, que es un poco una liberación, ¿no? 6.000 años de pecado, el séptimo milenio en el cielo. No es casualidad todos estos números, cómo Cristo se manejaba también en esta tierra. Todo tiene un significado. Sin embargo, debemos reflexionar en lo que Cristo nos pide, porque así como los discípulos dudaron y estaban pesarosos y esperaban que alguna circunstancia cambie el destino, muchos de nosotros también podemos estar pensando lo mismo. ¿Será que tenemos que pasar persecución? ¿Será que van a venir las plagas? ¿Será que va a venir un decreto de muerte? ¿Una ley dominical? ¿Será que todo eso va a pasar? ¿O quizá el Señor en su amor pueda facilitarnos un poco el futuro? Y hermanos, déjenme matar esas esperanzas y decirle que todo lo que está escrito va a acontecer. Y la persecución no va a venir sobre los falsos cristianos, no va a venir sobre los que tengan falsas doctrinas, los que tengan una falsa creencia sobre Dios, entre ellas la Trinidad. No va a venir sobre ellos la persecución. Las leyes, los juicios, las condenas, la persecución, los martirios van a ocurrir sobre aquellos que estén sentados sobre el fundamento de la iglesia de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que me consueles con tu presencia invisible. Sobre esa fe, sumándole también el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tenemos las 3 declaraciones fundamentales de fe de la Iglesia. Dios el Padre como el único Dios verdadero, Jesucristo como Hijo de Dios, y Jesucristo como Espíritu Santo viviendo en tu corazón y en mi corazón. Esas son las 3 declaraciones de salvación que los discípulos estaban entendiendo y que Jesús nos pide a cada uno de nosotros que nos convirtamos. ¿Cómo se logra esto? Echándonos a sus brazos para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Cristo nos convierta y que Dios el Padre nos lleve a Cristo, nos haga entender
por su testimonio, este es mi Hijo amado, que Él es su Hijo. Y que del Padre pueda venir el Espíritu de Cristo para morar en nosotros. Solamente aceptando a Cristo con una verdadera conversión podemos entender estas cosas espirituales que son el fundamento de la iglesia de Cristo. Todo lo demás es cháchara, todo lo demás viene de Satanás. No hay caminos intermedios. Lo que no es conmigo, contra mí es. Lo que no es conmigo, desparrama, dijo Cristo. Todo lo demás, lo que no tenga esta declaración de fe, el Padre como Dios verdadero, Jesucristo como Hijo de Dios y Jesucristo mediante su Espíritu en nuestro corazón, todo lo demás no viene de Dios y no tiene la vida eterna. Así que, hermanos, animémonos a llevar este mensaje a todas las personas que están sedientas de conocerlo. Llevemos este mensaje, compartamos este material, hagamos más materiales, porque el mundo se termina, la historia de este mundo de 6.000 años se acaba y queremos estar en la eternidad junto con la mayor cantidad de gente posible. Que Dios los bendiga y nos dé fuerza a todos para poder entender estas verdades espirituales y poder compartirlas a otros. Amén.